Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo Hola, está? buenos días. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta quinta mesa de educación y con esto cerramos el ciclo de trabajo del equipo de educación. Les voy a comentar la dinámica. Bueno, primero darles la bienvenida. Espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien, todavía con energía, porque ha sido pues muy fructífero el evento. Tenemos 4 ponencias, 4 diversos participantes. Voy a compartir pantalla para explicar. A ver, no sé quién está en la parte. Ivonne. Estoy yo, Alberto. Bueno, es mi compañera está, pero si usted lo puedo. Bueno, ok. Eh, Ok. A ver, ¿y cómo te llamas yo? Alberto. Hola, Alberto. Qué bueno Hola. que nos encontramos otra vez. Ok. Dígame ahí, por favor. Perdón. Si gusta, ya puede compartir su pantalla Ok. o gusta que la apoyemos, como usted nos Sí. indique. Sí, no, está bien, ya puedo compartir pantalla. Entonces, a ver. Ok, me parece que ya pueden verla. ¿Es correcto? Sí, ya se puede ver su pantalla. Perfecto. Bueno, aquí tenemos, ustedes obviamente tienen su programa a la mano. Acá tenemos la presentación que vamos a hacer en esta mesa del tercer taller, donde estamos compartiendo varias cosas sobre a ver, permítanme, el estudio de las redes sociales, los imaginarios. Ok. Bueno, tenemos la presencia de participantes de la Pontificia Universidad Javeriana, de Flaxo, Argentina, de la Universidad Nacional de Catamarca, Escuela de Arqueología, y de un trabajo, todos son interesantes, de un trabajo compartido entre continentes, con participantes de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Málaga, en España y en México. Así que atravesamos el mundo de norte a sur y de este a oeste, y con una diversidad de temas por demás interesantes. Vamos a hacerlo así. Tenemos 2 horas, tenemos 4 participaciones, así es que pues podemos ponernos cómodos porque vamos a estar tratando de dar 30 minutos a cada una de las participaciones. Inicio con una interrogación para dar ingreso, para introducir la charla, lo que nos van a compartir. Damos unos minutos, una vez terminado su exposición, para las preguntas y respuestas puntuales. Y al final vamos a hacer ya una discusión tratando de integrar en un eje la participación de todos. Así es que empezamos con Andrei, Clementina y Valeria, si están por ahí, me dicen. Muy buenos días, sí señora. Me encuentro yo, Valeria Sánchez. Hola Valeria, qué gusto que estés aquí. Bueno, a ver Valeria, tu presentación
Se titula Imaginarios y representaciones sobre el quehacer de la antropología en el mercado laboral en Colombia desde la experiencia de los egresados de la Universidad Javeriana. Este trabajo me parece que trasciende a la disciplina no desde los campos del conocimiento, sino del compromiso formativo. Eso es bastante interesante y quiero preguntarte cómo surgió esta interrogante de investigación. Bueno, pues muy buenos días a todos. De hecho, el motivo por el cual nosotros empezamos esta investigación forma parte del semillero de estudios estructuralistas, que es de la Universidad Javeriana, y pues un poco fue ante la incertidumbre que tenían estudiantes, egresados y los mismos profesores de la universidad sobre, pues, qué hace un antropólogo. Un poco nos dimos cuenta que a pesar de que en el pregrado, pues claro, aprendemos de diferentes metodologías, teorías, como campos de estudio, como que había un punto en el que los chicos estaban en tesis y decían, me gusta lo que he aprendido, me gusta de pronto pues el trabajo de grado que voy a presentar, pero realmente no sé qué puedo hacer yo en el mercado laboral, no sé a dónde puedo yo enviar hojas de vidas, en qué lugares me pueden contratar, qué es concretamente lo que yo voy a realizar, ¿no? Entonces emprendimos esta investigación desde el 2018 con el objetivo de conocer, bueno, pues miremos para qué los contratan. Entonces, en qué lugares, qué dicen los contratadores sobre los antropólogos, qué es lo que se busca de estas personas. Y pues decidimos empezar, pues al menos pues, con los antropólogos de la Javeriana y pues un poco con ese ánimo de que en algún momento se hiciera con las diversas universidades, ¿no? Pues para conocer pues esa visión que se tiene de la antropología en el país y también como con respecto a las personas que, por ejemplo, están ejerciendo la profesión, pero en otros países. Ok, súper interesante. Quiere decir que es muy, muy sentida la investigación. Adelante, te escuchamos, Valeria. Esto les voy a compartir pantalla, entonces por favor me indican cuando la estén viendo. Listo, ahí te vemos. Tienes tu teléfono apagado, Valeria. Uy, qué pena, muchas gracias. ¿Ya me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces voy a volver a empezar. A principios de los años 2000, la antropología en Colombia experimentó una transformación en el ejercicio profesional. Además del trabajo en ONGs, el Estado y la docencia, los egresados empezaron a desempeñarse en el sector privado. Esto ha implicado un cambio en los temas y objetos de estudio, los espacios para ejercer la profesión y la percepción por parte de otros no antropólogos sobre las potencialidades de la antropología en el mercado laboral. A partir de una investigación que empezamos desde el 2018 por los usos sociales de la antropología y los antropólogos de la Pontificia Universidad Javeriana, hemos indagado tanto por las trayectorias laborales de los egresados como por la percepción que se tiene de su saber. Lo anterior nos permitió comprender que la configuración de los imaginarios de la antropología no depende solo de los antropólogos, sino de una multiplicidad de actantes que construyen activamente esta disciplina. Así, para conocer las diferentes representaciones de la antropología, es fundamental seguir a los sujetos, instituciones, tecnologías, objetos y condiciones que le dan forma al ejercicio de la profesión. En esta ponencia buscamos dar a conocer algunos imaginarios y las relaciones entre representaciones, percepciones y puntos de vista de los antropólogos de la Javeriana con respecto al ejercicio de su profesión. En el pregrado se les enseñó unas formas particulares de ejercer su profesión ante el imaginario de los profesores sobre el mercado laboral. Sin embargo, en su inmersión al campo laboral, varios egresados se percataron de nuevas formas, metodologías, materiales de análisis y productos requeridos a partir de sus conocimientos y habilidades como antropólogos. Como consecuencia,
No buscamos abordar los casos excepcionales o los grandes relatos de héroes, sino aquellas experiencias que no se cuentan y que son comunes en los espacios laborales de la antropología. La ponencia está dividida en 3 momentos. ¿Por qué no me pasa la diapositiva? Ahí. La ponencia está dividida en 3 momentos. En el primer momento daremos a conocer algunos de los cargos que ocupan los antropólogos. En el segundo momento discutiremos la noción de campo y veremos en qué consiste la recolección, sistematización y análisis de la información en los nuevos espacios del mercado laboral para antropólogos. Y en el tercer momento reflexionaremos sobre las producciones de los egresados de acuerdo con las exigencias de la institución en la que laboran. Todo esto para entender la ampliación del saber antropológico a otros sectores de la sociedad y comprender cómo es representado en diversos entornos. Como un primer momento, es fundamental identificar que desde la antropología encontramos trabajos que se han orientado a la historia de la disciplina y su profesionalización en Colombia, como lo son las publicaciones de Roberto Pineda Camacho y Roberto Pineda Giraldo, también los trabajos de Echeverry, Bernal, Osorio y Villa, Tavares y Meneses, entre otros. Estos trabajos dan cuenta de un proceso inicial de la profesionalización de la antropología en Colombia, muy relacionado al trabajo con el Estado, las comunidades étnicas y la docencia. No obstante, encontramos también en investigaciones como las de Restrepo, Ospina y Reigadas un interés por ahondar en los cambios que el quehacer de los antropólogos ha tenido desde los años 2000, cuando ingresó con más fuerza a los sectores privados de la sociedad. En términos generales, a partir de la información obtenida en la investigación, encontramos que los antropólogos ya no solo se desempeñan como investigadores trabajando en el Estado, ONGs o en la docencia, sino que también trabajan como analistas de campo y de datos con medios audiovisuales y en medios de comunicación, diseñadores editoriales, freelancers, correctores de estilo, gestores de proyectos, asistentes de investigación, transcriptores, asesores, profesores no solo universitarios, sino también de colegio, como profesionales psicosociales y misionales, coach de innovación social, voluntarios en proyectos sociales, coordinadores de proyectos y de grupos de investigación, líderes de equipo, líderes de producto, coordinadores de colegio, entre otros. Asimismo, los lugares donde trabaja se refieren a consultoras, museos, colegios, universidades, institutos, fundaciones, constructoras, entre otros. Llama la atención que los antropólogos no solamente son subordinados, sino que también pueden ocupar cargos de coordinación o jerárquicos. Podemos ver cómo la noción de antropólogo y las posibilidades en el mercado laboral se expanden frente a los imaginarios de la antropología. De igual modo, vemos que el trabajo de los egresados no necesariamente implica la observación, interacción o convivencia con otros grupos sociales, sino que pueden estar ejerciendo desde espacios en donde no requieren de un desplazamiento y aún así contribuir con su conocimiento antropológico a una comprensión sobre el mundo y a problemas sociales particulares. Así como son los diversos cargos en los que se desempeñan los antropólogos, también varían las formas de recolección de información y presentación de resultados. A continuación, reflexionaremos sobre qué se entiende por hacer campo en el sector laboral para algunos antropólogos. Como un segundo momento, afirmamos que hacer campo para varios antropólogos no significa necesariamente ir a un lugar periférico a hacer observación participante con habitantes de regiones aisladas, sino que por el contrario, las experiencias compartidas dan cuenta de su ejercicio antropológico también en oficinas, desde sus casas, a través de sus computadoras y en algunas ocasiones trabajando con otras poblaciones a distancia. Más allá de plantearlo como una cuestión moral, en donde se subestimaría el trabajo de aquellos que no van a campo en los términos coloquiales, nuestra pretensión es dar a conocer esas otras formas y esos otros espacios que en la actualidad pueden ser una posibilidad para los egresados. Esto de acuerdo con sus intereses y competencias. Nos encontramos así que los egresados emplean diversos mecanismos y estrategias a partir de los cuales recogen, sistematizan y analizan la información. No solo se llevan diarios de campo, sino también aprenden a realizar cronogramas con actividades del día, releer registros, hacer relatorías, tener sesiones de diálogo, hacer bases de datos, registrar la información en softwares estadísticos, emplear materiales didácticos, audiovisuales y literarios, realizar transcripciones, diseño de talleres, entre otros. Al respecto,
Una egresada nos comentaba: empecé al principio haciendo como mucho uso de las presentaciones en PowerPoint y así, con el transcurrir del tiempo, he dejado de utilizar estas herramientas y utilizo un poco más los juegos como dinámicas, un poco más movidas. Y pues digamos que para mí todo el eje central de discusión sobre los derechos de las mujeres tiene que ver con el cambio cultural. Entonces, con las mujeres me gusta mucho trabajar haciendo, por ejemplo, análisis de canciones, análisis de novelas, análisis de películas. Y eso es puro análisis de discurso, y lo hacemos en sus tiempos, en sus formas. Por otra parte, estar en campo compartiendo con otros sujetos, como usualmente es entendida esta actividad, es la oportunidad para que los antropólogos se acerquen y conozcan de otros contextos y situaciones. No obstante, así como este ejercicio puede representar para los antropólogos una oportunidad de poner en práctica sus competencias y habilidades y también adquirir nuevos conocimientos, en algunos escenarios podría presentarse como un proceso traumático, en el cual se ven interpelados emocionalmente por los contextos en los cuales participan. Esto se puede observar a partir de las siguientes dos experiencias de egresados. Lo que aprendemos en la universidad, ni lo teórico ni lo metodológico, se queda un ejercicio de aprendizaje, como donde te lo dijeron y tú lo incorporaste, o lo leíste y tú lo incorporaste y ahí se murió, sino que tú todo el tiempo lo estás poniendo en la vida cotidiana en juego. Y cada vez que aparece, cada vez que sale de ti con el campo, con la gente, con lo que sea, hay un ejercicio también recíproco, ¿no? Porque tú de esa experiencia de ponerlo afuera también estás aprendiendo algo diferente o reaprendiendo metodológicamente o conceptualmente ciertas cosas. Y me confronté muy feo cuando hice esa práctica, y creo que a muchos colegas también les pasa, porque ahí se dan cuenta que el campo, mejor dicho, que la realidad es otra, que el trabajo de campo no es una cuestión fácil y que no a todo el mundo le gusta y que no a todo el mundo sirve, porque lo confronta con uno mismo y con la realidad de muchísimas maneras que yo digo que la que lo logra realmente tiene la capacidad enorme, porque lidiar con las propias emociones frente a lo que generan esos procesos es bien complicado. Este hecho da cuenta de que no se trata solamente de una producción de conocimiento aislada de los aconteceres del mundo, sino que el ejercicio de la antropología es un proceso en el cual se articulan saberes, formas de ser y hacer, intereses, conocimientos y aprendizajes interdisciplinares, entre otros aspectos. Teniendo en cuenta el argumento desarrollado, expresamos que el lugar de la técnica en la práctica antropológica depende de los contextos en los cuales los profesionales se desempeñan, ya que las metodologías, instrumentos, herramientas, técnicas, tecnologías y hasta fundamentos teórico-epistemológicos están ligados al abordaje que se realiza desde cada institución o proyecto. De ahí que hacer campo pueda significar cosas distintas según los sectores para los que el profesional trabaja y las áreas que están determinando sus funciones. Aún así, nos queda como aprendizaje el amplio espectro de realizar trabajo de campo y la interdisciplinaridad, tanto en el abordaje de problemas sociales como en la forma de proceder frente a estos. Como un tercer momento, es importante hacer referencia a los resultados y productos obtenidos en su labor. Para comprender cómo es representado y expuesto el saber antropológico a través de diversos documentos, medios y herramientas que son requeridas por parte de los empleadores de los antropólogos. Como se puede observar en la gráfica, los productos requeridos son informes laborales, documentos académicos, bases de datos, productos audiovisuales, transcripciones, notas periodísticas, cuentos, curadurías, exposiciones museales, diseños de páginas web, entre otros. En el proceso del ejercicio antropológico se produce una conversión de la información recogida en campo, en donde los resultados y productos realizados pueden ser observados y aprehendidos por otros no antropólogos, profesionales de otras disciplinas, empleadores o espectadores, que se aproximan a cierto tipo de información a través de diversos formatos. Este hallazgo llama especialmente la atención, ya que durante el pregrado a los antropólogos se les enseña que, por un lado, el trabajo de campo es necesariamente observación participante y por otro lado, que principalmente por medio de etnografías se dará cuenta de los resultados. No obstante, los informes laborales, archivos multimedia, bases de datos, entre otros, son los medios por los cuales otros sectores, disciplinas y áreas observan y comprenden problemas sociales, en articulación con la visión de la antropología sobre el mundo.
Por ejemplo, una egresada que trabaja para una consultora de marketing afirmaba que el informe es la presentación, exactamente. Un documento en Word nunca te lo van a leer. Los clientes no leen, no leen. Ellos quieren ver el numerito. Ellos quieren, usted dígame qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer y por qué. No me haga un documento en Word. Esto yo no lo voy a leer. Entonces, por ejemplo, si ves que los espacios de escritura eran muy cortos, entonces yo tengo toda esta información en gráficas y de esta información en gráficas tengo que tener la, no sé, como la perspicacia de decir, con esta información esto es lo que yo puedo decir, no más. No extenderse mucho. A los clientes eso no les gusta. Ellos quieren saber cómo moverlo, cómo cambiarlo, ya. Toda producción antropológica es una descripción y comprensión sobre el mundo. Por lo tanto, otros antropólogos y no antropólogos podrán hacer uso de esta información. El propósito de los productos es que se acojan a los requerimientos que demanda, por un lado, la institución y por otro lado, el formato en el cual se tiene que presentar. Así pues, los profesionales emplean diversas estrategias y tienen ciertas habilidades para poder transformar la información analizada en un lenguaje que se adapte a las características y objetivos de la institución o del proyecto para el cual están trabajando. A esto se le suma también que, contrario a la enseñanza de la antropología como un trabajo individualizado, donde prima únicamente el saber del antropólogo, su ejercicio profesional se produce en espacios interdisciplinares, en donde el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de las actividades y productos propuestos. A partir de este panorama, por algunos de los cargos, las formas de hacer campo y los materiales producidos por los antropólogos, observamos que las posibilidades del quehacer antropológico se extienden ante las reducidas posibilidades que se le plantean a los estudiantes de pregrado. Esto da cuenta no solo de un desconocimiento en el sector laboral por parte de la institución, sino que también amplía la mirada sobre las posibilidades del ejercicio. Primero, los cargos dan cuenta de cómo en el imaginario de la disciplina ser antropólogo no se reduce solamente a hacer etnografías y tener a cargo grandes proyectos de investigación, sino que al contrario, el mercado laboral produce una fragmentación del saber, la cual está mediada por una división social del trabajo que implica conocimientos específicos en áreas concretas. Segundo, las formas de hacer campo, de recoger, sistematizar y analizar la información muestran la diversidad de posibilidades de aprender un problema social y de acercarse a una población. Y tercero, los productos se refieren a aquellas maneras diferentes de exponer el saber antropológico para que pueda ser comprendido y aprendido por otros antropólogos y no antropólogos también. Muchas gracias. Gracias a ti, Valeria. Bueno, no leímos preguntas, pero si tiene alguien alguna pregunta para hacer a Valeria. Bueno, mientras que se animan, yo sí tengo una pregunta, Valeria. Bueno, es un trabajo muy bonito y estás colocada ante un umbral muy grande, porque al mismo tiempo que estás tratando de indagar y resolver esta inquietud, de esta incertidumbre del trabajo y demás, reconoces o disfrutas que es una carrera muy viva, de una vitalidad enorme, que, bueno, por algunas de las expresiones de tus personas estudiadas, nos da cuenta de la aplicación de lo que efectivamente vieron en sus estudios, ¿no? Y la pregunta es esta. ¿Alguna persona encontraste que pueda tener referentes reales contradictorios a las teorías que aprendieron en clase? Muchas gracias por tu pregunta. Pues, digamos, nosotros lo que hemos encontrado que nos llama mucho la atención también es que sí hay como varias contradicciones que tienen los mismos chicos y es
como un poco por esa forma en la que se nos ha enseñado la antropología. Por ejemplo, esta idea, hay como dos temas como grandes con los que todos nos hemos encontrado y es como, por un lado, lo que es trabajar para organizaciones privadas y por otro lado, este sentido de la antropología como de ayuda a un otro, ¿cierto? Que, a ver, el hecho de que, digamos, se abran estas otras posibilidades en el mercado laboral y en las instituciones privadas no quita precisamente como esa contribución que se puede hacer como antropólogos, pero digamos que en las experiencias que recibíamos y en las entrevistas que hacíamos a los chicos sí mencionaban mucho, pero por ejemplo, pero cómo yo voy a terminar trabajando en un banco si pues no estoy ayudando a las personas, ¿no? O es una institución privada y entonces ¿y cuál es la contribución que yo realmente estoy haciendo? No estoy haciendo una gran investigación, no estoy como eh, dando cuenta de la situación de una población particular, ¿no? Sin embargo, que esto era muy bonito también y es que, por ejemplo, en el caso, te pongo el ejemplo, les pongo el ejemplo del banco porque una de las compañeras que trabaja, de hecho, en esta consultora que les comento, ella decía, a mí me confrontó muchísimo este tema de, pues no estoy ayudando, no estoy trabajando con mujeres, con niños, con poblaciones vulnerables, con víctimas del conflicto, etcétera. Estoy trabajando para un banco, para una consultora, bueno, etcétera. Pero ella, por ejemplo, lo que tenía que hacer concretamente era un producto en el cual facilitara el acceso a las plataformas del banco a adultos mayores porque estas plataformas estaban con base en, primero es internet, ¿no? Entonces, pues no todas las personas tienen conectividad, pero pues no todo el mundo sabe pues moverse en estas redes, en especial pues personas mayores en el sentido de que pues nosotros pues como que desde el colegio se nos ha enseñado como esto y ya uno lo ve muy natural, ¿no? Pero pues hay muchas personas que esto es alejado y pues son personas para las cuales es muy complicado cómo vas a pagar un recibo, cómo vas a hacer cierto tipo de proceso y ella decía, bueno, pues si yo le puedo ayudar a una persona mayor a que pague sus servicios, a que sí, o sea, como a subsanar esa necesidad que tienen a partir del trabajo que estoy haciendo, pues entonces de cierta forma pues también estoy contribuyendo a ese conocimiento y también estoy dando cuenta de esas falencias a las cuales pues se podría, la institución pues podría como, pues sí, como tener en cuenta de, bueno, pues no hemos por hecho pues que todos tenemos un acceso a como esta conectividad o que todos sabemos cómo movernos en estas otras dinámicas. Entonces, un poco esas han sido más que todo las contradicciones como con las que se han encontrado los chicos, como que se han confrontado de, como en esos aspectos de un poco un deber ser antropológico que es enseñado pues en la carrera y luego lo que viene a ser requerido de ellos pues en el mercado laboral. Perdón, qué valiosa respuesta. Luz Ángela, te escuchamos. Gracias, buen día. Agradeciendo a Valeria por compartirnos los resultados y bueno, el proceso de su investigación. Me parece muy interesante, especialmente pues esa mirada desde la antropología, lo importante que es para nosotros los seres humanos, el desarrollo de la antropología y que, como decía la profesora Glet, que es una carrera muy viva, hace que el ser humano se identifique y que de alguna manera podamos comprender lo que es el ser humano en sus diferentes contextos, me parece muy interesante. Y también me parece muy interesante el enfoque que le dieron un poco desde analizar los imaginarios, no solo desde el ser del antropólogo, desde su vocación de antropólogo, sino desde el hacer, desde el hacer de la ocupación de los antropólogos actualmente. Y también me parece que valdría la pena cuestionarse sobre eso, ¿no? Hacia dónde irán esta disciplina cuando los antropólogos de alguna manera no pueden necesariamente dedicarse a lo que es su vocación, sino que de alguna manera también se encuentran enfrentados a estas dinámicas neoliberales de lo que implica el trabajo hoy en día para nosotros los seres humanos y cómo de alguna manera las vocaciones también se van desdibujando, ¿no? Y se van como perdiendo en ese mundo del trabajo
y de los oficios y del trabajo para poder, digamos que estar vigente desde el punto de vista del empleo, pero también ese cuestionamiento, me parece que nos deja un cuestionamiento sobre esa mirada del ser humano y si disciplinas como esta deben entrarse y adentrarse en estas dinámicas del mercado laboral, hacia dónde iremos también como seres humanos. Me parece que analizar los imaginarios de los antropólogos hoy en día, pues nos deja ese cuestionamiento también, ¿no? Como seres humanos, cuando ellos que se dedican precisamente a la comprensión del humano, de alguna manera también se limitan, se ven limitados en su ejercicio. Pienso yo que los campos en los que se están desempeñando también los alejan un poco de ese ser vocacional, que es el gran aporte de la antropología del ser humano. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, también consultarte, ¿no? Un poco sobre eso. Desde tu vocación como antropóloga, ¿consideras que estos imaginarios que han encontrado desde el hacer del antropólogo son los que realmente un antropólogo desde su vocación quisiera? O tal vez están registrando un poco, restringiendo un poco por las posibilidades laborales que les permite hoy en día estas dinámicas neoliberales. Gracias. Muchas gracias, Luz Ángela. Pues digamos, ahí hay varias cosas y es que tu pregunta si de pronto precisamente el conocer estos otros lugares restringen de alguna forma, ¿no? Como el quehacer antropológico. Y digamos un poco ahorita les decía, bueno, se han encontrado ciertas contradicciones como a algunos chicos, pero también ha pasado que ha sido más como una vista panorámica frente a qué es lo que hay en el mercado. Digamos, con esta investigación hasta nosotros mismos, yo llevo ya 2 años graduada, pero aún así era como una realización para todos, y era como, uy, mira que uno puede trabajar en estos sectores, o uy, mira que uno puede trabajar en estas instituciones, o sea, porque precisamente para partido de ese desconocimiento, pues, que nosotros teníamos. Entonces, a pesar de que, claro, pues hay veces como que uno decía, bueno, yo quería enfocarme por algunos lados y de pronto no sé cómo llegar a esos espacios o de pronto tenía una visión muy reducida sobre precisamente lo que podía hacer con el quehacer. Siento que pues como estos hallazgos a partir de las mismas experiencias que nos han contado los egresados, pues han permitido más como, sí, como una vista panorámica de, bueno, qué interesante, entonces más bien, ¿por qué no indagamos sobre estos temas? A ver si pues vemos que puede ser un tema, un objeto de interés, ya sea porque los chicos estén pues a punto de graduarse o ya como tal como egresados, digamos, porque la investigación pues precisamente está abierta como pues para todos, precisamente para que se tengan en cuenta durante el proceso de los chicos que ahora están estudiando, los que están en tesis, pero los que estamos también egresados y que realmente no conocíamos de muchos de esos espacios laborales. Y un poco como siguiendo la idea precisamente de lo que tú estabas diciendo con los contratadores, a nosotros nos pareció precisamente muy interesante de, bueno, si vamos a hablar de las experiencias de los egresados, que no sea solamente de los egresados, que claramente sus experiencias y todo lo que nos van a contar son muy valiosas y nos van a dar cuenta de cómo pues de cómo es el ejercicio de la profesión, pero también, ¿por qué no preguntarle a los empleadores? Nosotros también entrevistamos a varios empleadores y las preguntas eran, pues, bueno, ¿cómo ustedes ven un antropólogo? Pues, como que se imaginan o para qué lo van a contratar, ¿no? ¿Por qué es importante un antropólogo en su empresa, en su institución, en su colegio? ¿Cuáles son las funciones a realizar? ¿Qué puede decir un antropólogo que no podría decir otro profesional? ¿Sí? Porque es importante decir, bueno, es que necesitamos un antropólogo, además del psicólogo, el sociólogo o el ingeniero, el abogado, etcétera. Es como, ¿cuál es ese valor pues, que tiene el antropólogo? Y como usted puede ver que para su empresa e institución, pues contribuye pues con su saber. Entonces, pues también pues eso ha sido parte de la investigación también, de conocer ese otro lado, y es pues cómo son vistos los antropólogos desde el mercado laboral por los mismos empleadores. Es el encanto de la investigación, Valeria.
Muy bien, muchísimas gracias y qué bello esta resonancia que se está haciendo, este espacio de resonancia. Muchísimas gracias por sus participaciones. Vamos a escuchar a Elizabeth. Elizabeth la escuchamos desde Argentina y nos va a exponer su trabajo que ha titulado Prejuicios de los estudiantes de psicología hacia los excombatientes de las FARC como insumo para plantear una cátedra de paz. Bueno, pues es un súper tema. Yo te quiero preguntar, Elizabeth, estas personas con las que estuviste compartiendo el conocimiento tenían claro su condición de sujetos en prejuicio, dado su formación como psicólogos, que es una pues de las primeras de los más, no primeros, sino de los más centrales acercamientos en psicología, el estudio del prejuicio. Es decir, tú estás estudiando prejuicios y el estudiante se sabía en prejuicio cuando lo estabas estudiando, y con eso introducimos tu presentación. Adelante. No, no la podemos escuchar, Elizabeth. Como que tiene algunos problemas con internet. No, todavía no. Parece que reinició Elizabeth. No, sigue conectada, ¿verdad? Sí, sigue en la sala. Uh-huh. Ok, muchísimas gracias, Elizabeth. Entonces, vamos a reservarte el tiempo para cuando ya esté resuelto el problema del micrófono. Ok, vamos entonces a dar paso a Verónica, que nos va a comentar. Verónica estudia o trabaja en la Universidad Nacional de Catamarca, Escuela de Arqueología, y vamos a tener una charla sumamente interesante. Verónica, ¿estás? ¿Sí? Sí, tenemos a Verónica. Bueno, yo no la veo conectada. No sé, Ivonne, si la ves. Sí hay una Verónica, pero es Cruz Rosales. Creo que no es la misma. Sí, porque además de ella no hay otra Verónica. No hay otra Verónica, ¿verdad? No está Verónica Soledad. Ok, entonces vamos a ver si llega en un ratito. Y vamos con la siguiente ponencia. Todavía, Elizabeth, todavía no. Tú nos avisas. Bueno, vamos con la siguiente intento. Representaciones sociales, educación y análisis cualitativo con
Iramutec. Así es que, a ver, pasamos de este espacio tan imaginativo como es el de la antropología a algo tan concreto que es el de dibujar estos mapas con palabras. Está entonces Miguel Ángel Casillas, yo te Sí. veo desde hace rato. Hola, ¿Sí? buenos días. Hola, buenos días. Ok. No tengo habilitada la función de compartir pantalla. Ya, adelante, puede compartir pantalla. Ok, Perfecto. Bueno, Miguel Ángel ha hecho este trabajo en colaboración con Cintia y con Yesir. No sé si tenemos a los tres en un perfecto coro. Hola, hola, qué linda, Yesir. A ver si pronuncio bien tu nombre. Quiero preguntar algo. ¿Qué es investigar de manera cualitativa para que introduzcan su tema respondiéndome a esta pregunta? Adelante. bueno, bueno, muchas gracias, buenos días a todos. La idea de este libro justo atiende esa pregunta, que es cómo adentrarnos en el mundo de la subjetividad, de las creencias, de las opiniones y de las valoraciones que ocurren en el mundo educativo, entre los agentes de la educación, como una herramienta para pensar, para descifrar, pues la lógica de las acciones y de las interacciones que ocurren en las escuelas. Digamos, así como muy sucintamente, ese es como el propósito. Es esta idea de poder adentrarnos a conocer la subjetividad de profesores, de estudiantes, y cómo están involucradas estas subjetividades en los procesos educativos y en las condiciones del aprendizaje en la actualidad. Ese es el propósito básico. Excelente. Muy bien. Los escuchamos. Bueno, sale. Pues bueno, la idea es poder presentar con ustedes este libro que hemos producido, la doctora Geisira Dorantes y la maestra Cintia Ortiz con un servidor, como parte de un resultado, de un trabajo que hemos venido realizando en colaboración entre profesores de las escuelas normales de Veracruz y los profesores y los investigadores de la Universidad Veracruzana. Este libro está publicado en la Biblioteca Digital de Humanidades, está el código QR y al final les voy también a pasar el vínculo específico. Bueno, este libro tiene como origen un curso que diseñamos Geisira y yo para formar profesores en la Universidad Veracruzana. Este curso de formación de profesores tiene una larga historia de colaboración entre profesores universitarios y normalistas que viene a desafiar y a romper las muy artificiales fronteras que en ocasiones nos confrontan o confrontan a los universitarios y a los normalistas. Y por supuesto, la idea era ampliar en este curso de formación de profesores las capacidades de investigación de los académicos. En el origen, se oye un ruido horrible por ahí. Sí, espérame tantito, Miguel. Alguien tiene abierto el micrófono. Bueno, mi papá. Bueno, en el origen está una relación de amistad, una relación profesional y de amistad que tenemos con los colegas que estudian representaciones sociales, y en particular con Marta de Alba y Beatriz Madió, quienes nos hicieron conocer en algún momento el programa Alceste. Después invitamos a Beatriz Madió aquí a México a que nos enseñara Próspero, y después en un proyecto de colaboración con Denise Rodelet y con Beatriz Madió, tuvimos la oportunidad de aprender a usar Iramutec. Entonces, ¿qué es Iramutec? Es un software que desarrolló Pierre Ratinot, que sirve para hacer un análisis lexicológico sobre las cosas que dicen las personas.
sirve para analizar el discurso de las personas. Es un software libre que ha sido pues, muy utilizado en el estudio de las representaciones sociales. No es exclusivo para ellas, pero nos sirve mucho. En este librito que presentamos ahora, pues comprende 11 ejercicios de investigación en el que en todos los ejercicios ponemos en juego la teoría de las representaciones sociales y el uso de este software. En este sentido, los capítulos están organizados en 4 partes principales. Una parte como teórica, metodológica, y luego otras 3 partes que van a referir a los niveles educativos a los cuales se refieren los textos, de lo básico, la educación media y la educación superior. En ese sentido, presentamos al inicio un capítulo inicial en donde Geisira y yo desarrollamos una introducción sobre el estudio de las representaciones sociales en la educación, su importancia para pensar los actos educativos y para ayudarnos a explicar la lógica de los actores educacionales. Es un texto introductorio de carácter más conceptual, general, que trata de ubicar a los estudios de la educación en esta conjunción con las representaciones sociales. El capítulo segundo es un texto de Ceci Morales, quien nos ayudante de investigación de Geisira en algún momento, y luego estudiante de estadística, y luego especialista en estadística, que se puso a desmenuzar cómo descargar y procesar Iramutec. Y en este caso, este capítulo 2 es prácticamente un manual de uso de Iramutec, desde dónde se encuentra, cómo se descarga, cómo se pueden organizar las estructuras. Es un texto muy claro para explicar cómo del discurso que se derive de pues, textos de Facebook, de WhatsApp, de textos legales, de entrevistas, de cuestionarios, de respuestas abiertas en cuestionarios, en fin, de todos estos lugares en donde en la investigación social podemos nosotros recoger la voz de los agentes sociales. Bueno, pues se construyen el conjunto de palabras que se utilizan se analizan el conjunto de palabras que se utilizan en este lenguaje, en el lenguaje de cada uno de los agentes, y se logran hacer con este software nubes de palabras y otro tipo de gráficos que ahora me detendré, que nos sirven para interpretar lo que dicen las personas. Es un capítulo muy técnico, pero muy escrito para servir de una herramienta de uso de este software. El capítulo, ahí entramos entonces ahora en la parte 2, que tiene que ver la educación básica. Y ahí Cintia Ortiz, Reina Montero, y luego con otro texto con Juan Jesús López, van a trabajar 2 textos muy interesantes. Uno que tiene que ver con las representaciones sociales que tienen los docentes sobre la tutoría y cómo opera en su apreciación, ¿no? En su valoración, incluso en el ejercicio de estas tutorías. Y el otro capítulo que tiene que ver con las representaciones sociales que se tienen en el profesorado sobre la formación permanente. Esta idea recurrente de mantenernos educados y formados, ¿no? Y particularmente es muy significativa en el caso de la educación básica. En la tercera parte atendemos ya el nivel de educación media y media superior, en donde Leomar Mar, junto con Geisira, hacen un trabajo sobre estudiantes de telesecundaria, que es una modalidad muy específica de México y que se ubica en las zonas rurales y marginales de las ciudades, y entonces estudian cuáles son las representaciones que tienen esos chicos sobre la migración. Y logran dibujar todo un mapa de interpretación de estas representaciones. Amanda Cano, quien es una especialista de la educación multigrado
pues estudia estas telesecundarias multigrado particularmente y lo que pasa con el español y su enseñanza. Un estudio a mayor profundidad ligado a los procesos de aprendizaje del español. Para cerrar esta sección, y derivado de la tesis de Félix Ballesteros, Julio César López y yo colaboramos con Félix para redactar este texto sobre las representaciones sociales que tienen los estudiantes del bachillerato sobre las tecnologías de la información y la comunicación. En el entendido de que no solo el capital tecnológico se constituye por los saberes digitales, sino también por el grado de afinidad que tienen los agentes sobre las tecnologías. Esto es, el conjunto de valoraciones, apreciaciones que se tienen sobre las TIC en la educación. En este caso, sobre las que tienen los chicos, los estudiantes, sobre las TIC. Una cuarta parte tiene que ver ya con los académicos, estudiantes y académicos de la educación superior, y ahí Reina y Cintia exponen un trabajo sobre estas representaciones sociales de los normalistas, de lo que significa ser docente. La doctora Laura Oliva se pregunta igual entre los normalistas, ¿qué significan para ellos? ¿Cuáles son las representaciones que tienen sobre la elaboración de su documento de titulación? Todo el conjunto de configuraciones que están ahí presentes cuando un normalista, un estudiante de una escuela normal prepara su tesis. Cristina y yo, junto con Ceci Morales, volvemos a la trilogía, al análisis de las representaciones sociales que tienen los estudiantes sobre la trilogía Katzi. Con este proyecto de la trilogía Katzi que ha iniciado Denise y Beatriz Madió, es que nosotros aprendimos a usar Iramutec. Y en este caso nos dedicamos a ver, a pensar en el núcleo central de las representaciones que tienen los estudiantes, tratando de desarrollar la noción de núcleo central planteada o formulada inicialmente por Jean-Claude Abric. Finalmente, Yareni Ronson va a preguntarse sobre las representaciones que tienen los profesores eméritos de la facultad sobre lo que significa la motivación como parte de la enseñanza. Y entonces les pregunta, les interroga lo que ellos piensan sobre lo que es la motivación y sobre esa base construye un documento de reflexión sobre estas representaciones. Bueno, no quiero terminar sin decir que la Biblioteca Digital de Humanidades es un proyecto editorial que tiene la Universidad Veracruzana, el área de Humanidades de la Universidad Veracruzana, que tiene más de 10 años, o que está cumpliendo 10 años este año, cuyo propósito es publicar libros en formato digital, de libre acceso, gratuitos, y que puedan ser descargados por todo el mundo, y cuyos resultados de publicación sean, por supuesto, como en cualquier proyecto editorial, resultado de rigurosos procesos de dictaminación. Yo quiero decir que el libro fue dictaminado de modo ciego, entonces no puedo más que agradecer a los dictaminadores, que no los conozco, pero sí quiero aclarar que la primera lectura de este libro fue realizada por César Cisneros Puebla, quien nos hizo un especialista en Atlas TI y en otros software de análisis cualitativo, profesor retirado, jubilado de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en los estudios cualitativos, y que nos hizo un primer dictamen sumamente riguroso que nos ayudó a reformular y a plantear el libro en su contenido. Bueno, yo dejo aquí esta imagen en donde se puede descargar, y aquí abajo está la página web a la cual se puede acceder para descargar el libro de modo gratuito. Yo quiero, por último, agradecer entonces a la Universidad Veracruzana su apoyo para publicar este libro, y quiero agradecer al workshop la oportunidad de
publicitarlo, de difundirlo y de someterlo a ponerlo a su disposición, a la disposición de todos los asistentes, puesto que la idea es que sea un libro que funcione, que sea útil para todos aquellos que hacemos investigación sobre representaciones sociales y sobre imaginarios. Y por supuesto, es un libro pensado, diseñado para estudiantes de posgrado y para investigadores noveles que quieran aprender a utilizar este software y encontrar aquí 11 pequeños modelitos de cómo se puede utilizar. Quiero agradecer también a los profesores que participaron en este proyecto y al Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la universidad, que fue el centro de mi adscripción y quien ha cobijado este proyecto desde su inicio. Muchas gracias y cedo entonces la palabra a la coordinación, por favor. Gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Pues nos has traído un regalo. Mira, qué sorpresa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, seguramente que surgen muchas inquietudes. Gracias, Miguel, que nos pases el link en el chat. Sobre el texto, ¿hay alguna manita levantada? Sí. Julio César, adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Yo tengo una pregunta, digamos, en la que quisiera tener una opinión más personal, más subjetiva de los investigadores que hicieron este libro. En tal sentido de que la teoría de las representaciones ofrece esta oportunidad de que pueda ser aplicable o estudiada desde distintas disciplinas. En este caso particular, ¿cuáles fueron las condiciones o las tensiones, si es que las hubo, para trabajar en la formulación, digamos, en primer lugar, más técnica, ¿no? O sea, armarlo, y posteriormente más de aportación, ¿no? Cómo fue recapitular los capítulos, cómo fue trabajar con profesores aunque pareciera que todos trabajan en el campo educativo, al final del día hay una adscripción disciplinar, una afiliación más bien, que es más movible, ¿no? Que permite ocupar la teoría de las representaciones de distintas visiones. Si nos podría hablar un poco sobre eso, los autores o el doctor Miguel. Sí, Julio. ¿Puedo? Sí, adelante, por favor. Disculpa. Sí, si bien la teoría de las representaciones sociales tiene su origen en la psicología social y es un desarrollo específico de la psicología social, como lo decía el miércoles Denis y como lo ha dicho siempre o lo dijo siempre Moscovici, la teoría de las representaciones sociales es una teoría que forma parte de las ciencias sociales y que tiene su origen en las concepciones de Durkheim sobre representaciones colectivas que funcionan como el cemento, como cohesión de la sociedad. En ese sentido, la teoría de las representaciones sociales es también, desde mi perspectiva, pues una teoría muy colindante con expresiones de la sociología, de la antropología y de la propia historia, ¿no? Como Denise insistía sobre la memoria en su conferencia, que las hace más fluidas estas fronteras. Particularmente, estas fronteras se rompen en la investigación educativa, que exige per se, ¿no? Dado su propio carácter, una aproximación más interdisciplinaria en la que es posible, ¿no? O en la que es necesario, pues la intervención con un espíritu abierto de la colaboración de varias disciplinas sin fronteras, sin dogmas entre ellas, ¿no? En ese sentido, creo que el estudio de las representaciones sociales en el mundo educativo, pues es un éxito, y según lo que nos han, por ejemplo, informado o hemos conocido sobre
por ejemplo, el número de comunicaciones a este workshop o en general los estudios sobre representaciones sociales, los temas de educación son muy socorridos y muy reiterados. Es como uno de los temas favoritos en el estudio de las representaciones sociales. Quizá por este carácter abierto, fluido y tan exigido de conocer la subjetividad de los agentes educativos. Ahora, el proceso mismo, el proceso de usar Iramutec, bueno, primero, de pensar en de pensar un objeto, de pensar en agentes concretos que tienen una representación sobre ese objeto, pues es un proceso de construcción analítica de un objeto de estudio. Y entonces, durante el seminario, pues cada uno de los participantes tuvo que realizar esa construcción analítica específica. Por lo tanto, fundar teóricamente su apreciación, y entonces cada quien tuvo que recuperar distintos elementos de la teoría de las representaciones sociales. Hay compañeros muy expertos en el estudio de las representaciones en este grupo, ¿no? Casey la lleva estudiando representaciones sociales hace muchos años, pero por supuesto en las escuelas normales de Veracruz hay también colegas, tenemos compañeras, Cintia, Reina, que llevan estudiando representaciones también desde hace mucho tiempo y con mucha experiencia. En este sentido, hubo esta construcción analítica fundamentalmente fundamentada en la teoría de las representaciones. Segundo, hubo la construcción misma de los objetos, tratar de contextualizarlos, de ubicarlos, historizarlos, y después realizar el estudio específico. Por ejemplo, hubo quienes se remitieron a entrevistas, a resultados de entrevistas, otros que fueron resultados de cuestionarios, otros como en el caso mismo de Julio, por ejemplo, que analiza documentos institucionales y resultados de entrevistas con profesores para comparar este tipo de discursos, ¿no? O con Félix, que trabajaba, ¿no? Cuestionarios y con preguntas abiertas. A final de cuentas, lo que se hace es la construcción del corpus, ¿no? Un corpus de palabras que se limpia, un poco como se hace con Atlas T, con otros softwares de análisis cualitativo, y después se somete este corpus al procesamiento de Iramutec. Con esto obtenemos nubes de palabras, árboles, ¿no? de relación y de endogramas, que son herramientas gráficas que nos permiten o que nos favorecen la interpretación. No son la representación. La representación la construimos a partir de ella. La representación es una construcción de nosotros como autores que estamos reconstruyendo el discurso y las apreciaciones de un colectivo, de una comunidad. Las apreciaciones incluso que están arraigadas en el sentido común de esa comunidad y que no les son visibles a simple vista, ¿no? En ese sentido, los capítulos fueron también en ese sentido una construcción analítica y luego un trabajo empírico y luego una redacción de la interpretación. Y ahí es donde creo que estuvo en estos tres momentos como pues, los obstáculos principales, ¿no? Un primer obstáculo que es aprender a usar el software, que es complicadillo, en comparación con otros, con Próspero, con otros es súper fácil. Pero pues no es un software estandarizado como luego estamos acostumbrados con otros paquetes, otros programas. Todavía nos exige bastante trabajo a mano, pero es sencilla su utilización. Pero bueno, el primer obstáculo es aprender a usarlo, a descargarlo. Las aplicaciones para la Mac o sus variantes es un desastre. En fin, todas estas cuestiones que siempre son un problema. El segundo problema consiste en la construcción del corpus y su limpieza y su estructuración. Y por supuesto creo que el tercer problema está en la interpretación de los resultados, que exige poner en juego la teoría, poner en juego los conceptos que tenemos construidos sobre el objeto y por supuesto el contexto de las interacciones que estamos analizando. Con eso respondería a tu pregunta.
Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Sí? Sí, Luz Ángela, por favor. Gracias. Bueno, profesor Miguel, muchas gracias por el bondadoso regalo, de verdad, que nos hace. Nos va a servir muchísimo, hablo en mi caso, para el estudio y pues para los estudios próximos. Profesor, quería consultarle, pues mi interés básicamente está relacionado con los imaginarios, entendiendo pues un poco en todo este workshop hemos venido analizando, ¿no? Esos acercamientos y también divergencias que hay entre los conceptos de imaginarios y representaciones. En este caso, bueno, este estudio que ustedes hacen podría aplicarse de alguna manera también al estudio de los imaginarios. Esta herramienta podría servirnos también para el estudio de los imaginarios, y qué diferencias habrían de pronto que ustedes hayan identificado en la aplicación de un estudio a través de esta herramienta entre lo que sería analizar representaciones y analizar imaginarios. Oh, wow. Está Gracias. buenísimo. Muchas gracias, Luz Ángela. Bueno, primero, no conozco, no tenemos mucha experiencia del uso de Iramutec en muchos aspectos. El conocimiento que tuvimos fue relativo inicialmente a este proyecto con la trilogía CATSI, en donde Denise nos proponía, o nos hemos propuesto estudiar los sentimientos y las apreciaciones que les producen a los estudiantes 3 películas, ¿no? Muy abstractas. Entonces es todo adentrarnos en un terreno de yo podría decir, como de la super subjetividad, ¿no? de las personas, en las emociones y en las sensaciones que les produce una imagen fílmica. Entonces, ahí un poco lo conocimos y desde ahí, desde esa interpretación es que hemos podido aprender. Ahora, indudablemente que como toda herramienta tecnológica, pues tiene su carga, pero esta herramienta tecnológica no fue diseñada solo para las representaciones. O sea, es un software que puede ser usado para otras perspectivas. Y yo creo que si a final de cuentas, cuando también estudiamos imaginarios y podemos reconstruirlos, por ejemplo, en función de un conjunto de entrevistas o en función de un conjunto de historias de vida y sacar desde ahí las narrativas de los agentes, pues el software resulta también una herramienta muy útil. Si se ha utilizado para estudiar imaginarios otras herramientas como Atlas-T, yo creo que esta nos resulta todavía más dúctil y más fácil de usar. Y a final de cuentas, una nube de palabras, insisto yo, es una representación gráfica, ¿no? Es un TUC, pero no nos dice nada. No nos dice nada en sí, si no tenemos las capacidades analíticas para interpretarlas. Y es ahí a donde toda la teoría del imaginario social pues nos podría servir para lograr interpretaciones novedosas utilizando esta herramienta. Es como todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Susceptible de ser utilizada con sus respectivas mediaciones. Y sin embargo, creo que sí sería muy útil y sí sería muy interesante experimentar. Y sería muy bueno si del propio workshop, como se pudiera hacer un balance, pudiéramos determinar también cuál es la presencia de los recursos tecnológicos que estamos utilizando en la investigación de representaciones y de imaginarios. Y vamos a observar que muchas ponencias de este workshop han sido elaboradas y presentadas utilizando Iramutec en primer lugar, y luego Atlas-T y algunos otros software. Entonces, creo que eso es importante también de pensar, porque yo me dedico a investigar estas cosas. Creo que estamos ante un tipo de software que es muy propio para este campo disciplinario, para este campo de estudios, y que deberíamos pensar en llevarlo al máximo, en potenciarlo y en generar condiciones de su superación en tanto software libre. Eso opino. Gracias, profesor.
Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Luz. Sí, efectivamente, creo que el campo de las representaciones sociales es un campo por hacer. Hay mucho que se ha escrito, pero me parece que tiene retos muy importantes y que creo que en aras de un desarrollo transdisciplinar, mm, como que tenemos eh, que reiniciar muchos presupuestos epistemológicos, eh, porque la realidad, porque el tiempo, porque el momento, porque el espíritu del tiempo así nos lo precisa. Bueno, tenemos la presentación de Elizabeth. Vamos. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Perfecto, sí te escuchamos. ¿No la puedes presentar o la presento, Elizabeth? Tú dime. Porfa, me ayudan a proyectarla. Ah, Es perfecto, esa. perfecto. Ok. Bueno, yo había escuchado tu pregunta. Buenos días a todas, a todos. Em, y me decías que si los estudiantes a los cuales les pregunté sobre los excombatientes eran conscientes de su condición de prejuicio y no, pues no. No fue así, no eran conscientes y creo que no lo somos casi ninguno de nosotros en, con los temas en que nos involucramos. Bueno, también decías, yo estoy estudiando en Flaxo, Argentina, pero soy de Colombia, entonces yo soy estoy transmitiendo, en estos momentos estoy en Bucaramanga. Muy, Bueno, sí, dime. muchas gracias, Elizabeth. Te escuchamos. Bueno, entonces, por favor, la siguiente, es parte de mi tesis de maestría. Y comienzo con esta paz del mundo cambia si dos se miran y se reconocen, que es Octavio Paz, y usé esta frase para iniciar para que nos demos cuenta que generalmente nos cuesta mirar al otro y reconocernos en nuestras diferencias. Y es eso, digamos, como el reto que presento a la final de esta investigación. Entonces acá lo que me interesa mirar, espérame un segundo, es las representaciones sociales que tienen los estudiantes de psicología sobre los excombatientes de la FARC-EP y que estas representaciones sirvan de insumo para construir una cátedra de paz. Listo, siguiente, por favor. Esta investigación se hizo a partir de collage y los escritos de los collage. Collage es pues una técnica visual donde ellos podían usar imágenes digitales o físicas y recortarlas y organizarlas bajo la consigna de qué piensa cuando se le menciona sobre excombatientes de la FARC-EP. Bueno, este es como uno de ellos, pues quería que lo vieran, pero ya vamos a explicar, ya voy a explicar más. Siguiente. Bueno, aquí pues las palabras claves tienen que ver con excombatientes y es para los que son de otros países, pues nosotros en Colombia tenemos un conflicto armado interno y por excombatientes vamos a hacer los que ya firmaron el acuerdo de paz del 2016, pero también los que llaman a veces reincorporados o desmovilizados. También hay una política de cátedra de paz, entonces aquí expongo pues cuál es, que se pretende crear un espacio de cátedra de paz en los colegios. Está de forma pues obligatoria, pero en las universidades está a discrecionalidad de cada universidad si la quiere realizar o no. Este estudio está para una universidad pública, perdón, privada, que aún no tiene dicha cátedra. Y sigue y lo que es representaciones sociales, que es pues el tema que nos convoca en este workshop. Siguiente, por favor. Bueno, lista allí. Sí, esto fue un contenido general, pero siguiente, gracias. Entonces, pues el punto de partida era como un interés
de qué estrategias podemos construir para que se movilice la cultura de paz y que no sea, digamos, una cátedra de paz que lanzó como muy genérica para todo el mundo, sino que miremos qué hay en los estudiantes que tienen, qué hay en general y a partir de ahí qué podemos construir. Siguiente. Pues que justifica este tema, pues que tenemos una responsabilidad social y ciudadana en respaldar el acuerdo de paz que se firmó las antiguas FARC-EP y pues hacer una propuesta más aterrizada desde territorio. La metodología es un paradigma interpretativo, enfoque comprensivo, método hermenéutico y los estudiantes que participaron de esta universidad privada son de tercer y sexto semestre de psicología. Para un total de 28 collages y sus escritos explicativos y el análisis que se hizo de la información es con Atlas TI. Siguiente. Este fue otro de los collages realizados, como pueden ver. Bueno, en el marco teórico, los autores consultados fue un investigador que aquí en Colombia ha hecho varios recorridos en cuanto al tema de representaciones sociales, pero también de creencias, tiene más sobre creencias en torno a los combatientes. Y esta es Villagómez, Juan David Villagómez, aquí lo cito, pero también hay otros profesores de universidades que han estado respaldando este tipo de estudios. Aquí los menciono, Álvarez, Borja Orozco. Bueno, en general. Siguiente, por favor. Este es otro de los collages realizados. Siguiente. Bueno. En el marco teórico estuvo desde lo comprensivo, reconocer pues prejuicios, estereotipos y discriminación de lo que se encontró en los relatos que hicieron sobre los collages. Siguiente. Este es otro de los collages. Siguiente. Y básicamente lo que se hizo con la información que ustedes ven a mano derecha es que se categorizó, bueno, primero los códigos, luego subcategorías y categorías, para que de estas categorías saliera como el módulo que propongo para Cátedra de Paz, el tema, los temas y actividades que propongo. Digamos, esa es de los datos que salieron, cómo voltear esto y volverlos unos módulos para Cátedra de Paz. Siguiente. Espera, la anterior, o es la siguiente, esa, gracias. Entonces, aquí como pueden ver, esta es la propuesta de Cátedra de Paz, ahí está como amontonadito. Entonces, ahorita ya voy a comenzar a explicarla. Ahí propongo, a raíz de las representaciones que recogí y de la categorización que se hizo, propongo que para esa Cátedra de Paz en esa universidad esté compuesta de 5 módulos. Y voy a comenzar a decir cada uno. Siguiente. Entonces, en el módulo 1 es representaciones sociales favorables y desfavorables hacia los combatientes de la FARC-EP. Allí, digamos que lo que encontré fue juicios desfavorables hacia los combatientes y también valoraciones emocionales desfavorables. Entonces, uno de los temas va a ser eso, que reconocimiento de esos patrones, volver lo que preguntabas al inicio, de que nos volvamos, pues, asumamos que tenemos ese tipo de prejuicios, pero también volvámoslo a algo para analizar, para practicar el pensamiento crítico y reconozcamos la existencia no solamente a nivel de los estudiantes, sino de la sociedad colombiana, de prejuicios, creencias, puntos de vista, emociones y actitudes que no son favorables hacia los combatientes. Bueno, y también se encontró en forma contradictoria juicios favorables de que sí. Entonces bueno, también encontremos qué patrones y creencias favorecen esa convivencia que requerimos para el tema de reconciliación, ¿no? Porque se firma un acuerdo de paz, estas personas entran pues en una ruta de reincorporación, pero también necesitamos ver cómo se incluyen en general en todo su esquema de derechos a nosotros. Y dentro de eso necesitamos favorecer esa convivencia.
Entonces, en este módulo se va a, digamos, en el módulo de esa cátedra, pues mirar estas dos opciones que salieron, ¿no? Los juicios favorables y los desfavorables, tanto las valoraciones emocionales negativas y positivas. Siguiente. Listo, en el módulo 2 es los impactos del conflicto armado sobre la población civil y los combatientes de las FARC. Entonces acá se encontró, evidentemente se mencionaron la violencia ejercida por los combatientes de las FARC, pero también en el módulo se propone, bueno, que la veamos de una forma de pensamiento crítico, pero también con un contexto histórico y situado a la ciudad de Palmira y Valle del Cauca, también sobre las dinámicas de poder y el reconocimiento, sí, también de las afectaciones, pero también el reconocimiento de la dignidad y afrontamiento y políticas públicas y políticas organizativas de las comunidades. Un poco más ampliar la visión que encontré que se tenían para los estudiantes, para que esto se vuelva también un módulo a discutir y ampliar esa visión y punto de vista que se tiene. Siguiente. Listo, el módulo 3. Del excombatiente de las FARC-EP como sujeto político. Entonces acá es que sepa, o sea, también, digamos, al lado derecho van a encontrar lo que me arrojó el estudio de los collages y del escrito que hicieron sobre ese collage, un escrito explicativo, donde hicieron narraciones alrededor de las imágenes escogidas y de ese sentido y significado que le dan a uno o una excombatiente de las FARC-EP. Y al lado izquierdo es pues cómo se transforma esta información en el módulo. Y en este módulo lo importante es que se reconozca a las FARC como un sujeto político, porque muchas veces, bueno, dentro de los es como un sujeto que fue victimario, lo cual claramente pues sí, sí hizo parte de la historia de este conflicto interno, pero más allá de eso también reconocerlo ahorita como excombatiente, que es después de que se ha acogido al acuerdo, a la desmovilización, como también es un sujeto político y de derechos. Y aquí, digamos, planteo 6 temas alrededor que pueden ser útiles para que abordemos esto. El siguiente. Módulo 4, reconocimiento. Y si ven, la mayoría, digamos, tiene el reconocer al otro, que es lo que nos hace falta, lo que como colombianos, y que necesitamos para elaborar ese tema, y es el reconocimiento de la labor del psicólogo en el contexto de violencia y la necesidad de una salud mental colectiva. Si bien se mencionaron asuntos que debe tener la preparación del estudiante, también hay una necesidad de intervención integral mental colectiva y no individual, como que en los hallazgos hay mucho de los estudiantes señalando que los excombatientes requieren de atención individual, pero falta el reconocimiento de que no solamente los excombatientes, sino en general necesitamos como sociedad unas intervenciones integrales de salud mental colectiva a raíz de lo sucedido en un contexto de violencia armada. Listo, siguiente. Ok, y el último módulo que propongo es las imágenes y su influencia en la formación de representaciones sociales sobre excombatientes. Como les expuse que se usaron los collages, pues también se vuelve un tema a generar de que analicemos críticamente cómo esas imágenes que circulan en diferentes medios nos influyen en formarnos unos juicios, unas creencias, unas actitudes alrededor de un sujeto que a veces muchos de los colombianos no vivimos directamente conflicto, digamos, no en las zonas donde estuvo más cruda la violencia, sino en otras zonas, por tanto, muchos no tuvimos ese contacto directo, pero aún así hay mucha influencia de las imágenes que circulan, y entonces es como volver esto también un módulo de qué circula, qué no, y qué están validando esas imágenes y qué están negando a la población excombatiente. ¿Listo? Pues no sé, puede ser sí, ir a la última, por favor. Sí.
Siguiente. Sí. Bueno, hay una conclusión general y una pregunta que les dejo y ¿es un excombatiente, un ensayo duro que solo tiene pasado? Y esta pregunta me surgió al analizar los datos y es porque muchas de las referencias que se hacen hacia los combatientes, la mayoría está inclinada hacia su pasado y no hacia lo de excombatiente y a su nueva decisión y a lo que viene después y a lo que están haciendo actual para reintegrarse, para generar reconciliación. Entonces esta pregunta es, ¿en serio tiene que estar situado solo en el pasado cuando nosotros, los estudiantes, pero también los colombianos, vamos a hacer esa transición y a verlo más desde lo que está pasando ahorita de los que, digamos, firmaron el acuerdo y que de verdad están haciendo acciones de reconciliación? Bueno, lo digo de verdad, de que están haciendo acciones reales, perdón, de reconciliación y de emprendimientos productivos, pues de mantenerse firme en su decisión de no regresar a un conflicto armado. Bueno, esto en general, no sé si hayan preguntas y ahí ya termina mi presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que sí, yo sí quiero preguntarte algo, Elizabeth. ¿Hiciste algún ejercicio de grupo, de reflexión final? No, está pendiente, digamos, ya a la universidad se le envió la socialización que hay que hacer de reflexión final. Sin embargo, pues no han dado la fecha de compartir estos resultados, sí, está pendiente. Ok, gracias. Adelante, Luz, te escuchamos. Gracias, gracias Elizabeth por tu aporte también también soy colombiana y me identifico con el tema. Pues quería de pronto consultarte un poco sobre esa paradoja que hay entre una cátedra de paz obligatoria, dos términos que parecen paradójicos, contradictorios, es decir, la paz no puede ser obligatoria, mucho menos en el contexto de la educación. Usted, pues tú como investigadora, ¿cómo ves ese concepto de cátedra de paz obligatoria? Y frente al tema del concepto también excombatiente, ¿no será que ese ex también nos está llevando al pasado, a entenderlo como parte, que el combatiente, cuando lo catalogamos, lo clasificamos, lo nominamos como excombatiente, ya lo estamos, digamos que comprendiendo desde su pasado, desde su mirada pasada, habría otra forma de denominarlo para sacar un poco de esa relación con su pasado permanente, de pronto que pudieras eh, analizar y compartirnos desde tu experiencia de investigación. Sí, gracias, Ángela. Bueno, resulta que lo de la cátedra, pues es una ley que respalda que se implemente en los colegios. Sin embargo, para la universidad esa ley no va, es muy voluntaria si la quieren hacer o no. Entonces, es interesante tu pregunta de para que hablemos en Colombia de paz y tener una cátedra en el ambiente educativo de colegios y educación superior. ¿Es necesario que lo pongan obligatorio o por sí solos la podríamos tener? Mira, frente a las universidades que tienen cátedra de paz aquí en Colombia, la mayoría que la tienen son públicas y las privadas muy pocas. Entonces, a veces también me cuestiono, parece que lo obligatorio funciona un poquito, parece que sí podría funcionar a que la comiencen a implementar. Ahora bien, eso también nos informa de representaciones que tenemos de por qué si no es en las universidades obligatorias, por qué no todas la tienen. ¿Qué representación hay de que no es necesaria? ¿Que para qué? ¿O cómo es? Eso sería ya como otra investigación a nivel ya de qué piensan los directivos, bueno, la universidad en sí. ¿Por qué no la tienen todas? Entonces eso también nos plantea cosas de nosotros los colombianos, o estamos postergando este tema o no es relevante. ¿Qué pasa? Sabíamos. Igual en los colegios es obligatoria, pero tienen una movilidad de temas de creación, ¿no? Pueden también
implementar en ciertas áreas unos temas, no hay, digamos, algo, hay unos lineamientos, eso sí, los profesores y cada institución puede también hacer una adaptación. Me preocupa, digamos, no tanto si es obligatorio o no, sino que no se hable en el ambiente educativo de este tema que vivimos, o sea, que cargamos con él, todos, directa o indirectamente. Entonces, si no es en ese espacio, ¿en dónde más lo vamos a hablar o cómo lo posicionamos? Bueno, eso, frente a la categoría de excombatiente, resulta que el nombrarlo como excombatiente es también decir los derechos que tiene desde el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, y es que ellos tienen unos derechos como tales, por eso, digamos, haber usado la categoría excombatiente. Pero sí, es una buena discusión de cómo miramos. Pero mira la importancia de ese tema desde el tema de derechos, pero desde el tema social, sí, muchas personas ya se está usando más lo de firmantes de la paz, sí, que es un poco menos, pues más de, bueno, alguien que tiene una voluntad de cambio. Sin embargo, están vigentes ambos y usted es combatiente por el tema de derechos que como sujeto político no debemos perder. Gracias. ¿Alguien más? Voy a mirar si en el chat hay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Elizabeth? ¿No? Oye, Elizabeth, ¿van a hacer publicación de los collages que hicieron los chicos? Vamos a hacer unos artículos, pero estamos, digamos, esta tesis está para sustentar ya finalizando noviembre, y de allí ya comenzar la escritura, igual ya se podría hacer y llevarla en paralelo, la escritura hemos pensado mínimo 1 o a 3 artículos, y allí, digamos, publicar resultados, sí. Igual dentro de la universidad sí queda en el repositorio de tesis, pero no, sí lo vamos a volver con mi asesor, con Juan Camilo, unos artículos. Ok, pues nos mantienes al tanto para revisarlos, que es súper interesante el trabajo tuyo. Muy bien. Gracias, Arlet. Gracias a ti. Gracias por el espacio. Discúlpame, otra vez. Gracias por el espacio. Hombre, gracias a ti, querida. Vamos a iniciar entonces. Tenemos unos minutos para hacer el cierre de la sesión, hacer alguna discusión, comentar algún tema. Si tienen alguna inquietud en particular sobre la mesa, sobre el propio trabajo del grupo de educación, alguna proposición, apreciaciones generales sobre el taller, sobre esta forma de trabajo, sobre el evento. ¿No hay alguna intervención? Yo quisiera simplemente decir que en el grupo de trabajo de educación se recibieron muchísimas ponencias y se dictaminaron y se analizaron, pero hay toda una dinámica de producción académica
que me parece muy importante de reconocer y de agradecer a todos los que mandaron su ponencia y sus comunicaciones a esta mesa de educación, porque se manifiesta pues un claro interés de utilizar la teoría de las representaciones sociales y la teoría de los imaginarios sociales en, en la investigación educativa. Y eso me parece muy relevante. Yo quisiera simplemente destacarlo y decir que para las próximas reuniones del workshop sería muy importante, muy valioso ir consolidando este campo de conocimientos en cuestiones de educación. Muchas gracias además a ti por la coordinación, Arlet. Gracias, Miguel. Pues hubo momentos muy interesantes. Yo estuve visitando varias mesas. Siempre hay una suerte de nostalgia de no poder estar en todas y una suerte de nostalgia, además, no nostalgia, sino de, pues como de un anhelo más bien, porque cómo vienen implicados distintos temas. Entonces, por ejemplo, yo imaginaba, estamos de manera paralela con la mesa de política y movimientos sociales. Y bueno, el plano educativo es un plano fundamental en los temas de la movilización. El plano no áulico, sino la educación en el sentido mucho más amplio, en el sentido de este trabajo de continuidad de la sociedad, que es fundamentalmente un acto político. Y bueno, con el tema de Elizabeth, está pero increíblemente conectado. Y bueno, en esta exploración de herramientas metodológicas, de métodos, en esta exploración de crear constructos teóricos que nos permitan aprehender, comprender el acontecimiento en lo que vale, en su completitud, me parece que sigue tocando a la puerta de quien investiga, porque siempre estamos enfrentados a trazar, a cruzar, a trascender las propias fronteras disciplinarias, ¿no? Y bueno, el ejercicio que se hace desde representaciones sociales es fundamental, es importante y bueno, la apertura que tenga a nuevas proposiciones, pues hablará de esa calidad, ¿no? Como planteamiento teórico y epistemológico. ¿Hay alguna anécdota que les gustaría compartir del evento? A mí me interesaría saberlo, alguna cosa, digamos, más allá del plano racional, en el plano de la vivencia, en alguna de las ponencias que hayan estado, que hayan compartido, estos momentos que se disfrutan tanto. ¿Alguno lo quiere compartir? ¿Alguien lo quiere compartir? Gracias, profe Arlet. De pronto sí quería compartir un poco, pues he tratado de estar en medio del trabajo y de diferentes cosas. Esta virtualidad permite muchas cosas, pero también como que estamos en dos mundos paralelos, ¿no? Entre lo que quisiéramos estar plenamente, en este caso yo en el workshop, pero también en mi trabajo. Entonces es un poco difícil. Sin embargo, creo que este mundo nos permite alejarnos un poco de esa realidad que nos envuelve y que lleva a que los días pasen tan rápidamente y a entender la realidad de una forma distinta. Yo creo que todas las ponencias que he podido escuchar, pues agradeciendo también al evento por permitirnos tener el acceso y poder analizar la realidad de otras formas, conocer
de alguna manera otros contextos en los que estamos hoy en día todos. Por ejemplo, el escuchar a todos los compañeros hablar pues de lo difícil que es el trabajo solamente virtual y no podernos encontrar y no tener un espacio presencial, como lo decías, como esa nostalgia por lo presencial, por el ser humano frente a frente, creo que pues es de las grandes cosas, me deja mucho que pensar porque estamos en el mundo viviendo una situación igual, eh, pero que de alguna manera nos ha hecho crecer también y entender la vida de una forma distinta, trascender un poco lo físico, irnos al campo de las ideas y de lo imaginario, que me parece muy lindo. Entonces creo que este workshop me aporta muchísimo como ser humano y en esa mirada hacia los imaginarios en la vida. Agradecerles también. muchas gracias, Luz. ¿Alguien más que quiere compartirnos algún momento que haya tenido, alguna sensación, algún anhelo que haya tenido dentro del taller? ¿Les gustó tal como fue o les gustaría alguna otra dinámica? Buen día. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Cintia, hola, adelante. A mí me gustaría comentar varios puntos. Respecto a la última pregunta que haces, Arlet, respecto al formato, bueno, desde luego que el estar en presencia de colegas que tienen en común el interés por la investigación desde la mirada de las representaciones sociales o los imaginarios es muy, muy importante, ¿no? Aunque yo gratamente he visto, ¿no? En este workshop cómo hemos podido reunirnos interesados en la investigación de diferentes países. Y esto es algo que a veces, lamentablemente, pues por diferentes circunstancias no es posible hacerlo cuando los eventos se dan presenciales al 100%. Creo que esta situación de la pandemia hay que recuperar algunas experiencias como estas, ¿no? Que pueden ayudarnos a potenciar el uso de las tecnologías, ¿no? Y pensar en eventos académicos donde puedan combinarse tanto la presencialidad como la virtualidad, aprovechando los recursos con los que ahora contamos, para que seamos cada vez más, ¿no? Los colegas que podamos discutir varios temas. Esto respecto al formato. Y respecto a las mesas, ha sido pues muy interesante, como tú dices, uno a veces tiene que estar decidiendo, ¿no? Entre a qué mesa entrar cuando hay muchos temas muy interesantes. Pero a mí me ha llamado la atención algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, de la que venimos, bueno, yo de la que vengo, la de las 8 a 10 de la mañana respecto a la perspectiva de los especialistas en salud, respecto a temas como VIH y demás, ¿no? Y también, pues, el trabajo de Julio y algunos otros que hemos presentado acá, sobre cómo ante un cuestionario, ante una entrevista, la forma de reaccionar hacia algunos temas es una, y esta varía mucho respecto a el discurso, la conversación directa que se establece, ¿no? Con el investigador, ¿no? Es una lo que se dice cuando se sabe que va en un documento escrito, ¿no? Y los sujetos, algunos así responden, pero la forma en la que lo expresan de manera oral, ¿no? Fuera de investigación, digamos, es otra. Por ejemplo, en el caso de los especialistas en el área de la salud, cómo ellos, las percepciones y las representaciones que tienen respecto a quienes tienen VIH, por ejemplo, eh, pues de alguna manera revictimizan al sujeto. Y uno esperaría que desde esos ámbitos hubiera más nivel de conciencia sobre temas como estos.
pero parece desde las investigaciones que presentaron que no es así. Y esta es una constante, ¿no? En algunos casos que se han encontrado, en otros estudios, en diferentes temáticas. Y bueno, también como decía el doctor Miguel, a mí me ha llamado mucho la atención y me ha encantado el tema desde tantos campos de conocimiento, desde donde se está aprovechando la teoría de las representaciones sociales, por ejemplo. Hemos hablado de política, de cuestiones de educación, ¿no? Pero también de arquitectura, de antropología, muchos campos. Entonces, eso es algo que celebrar, ¿no? Y que seguir trabajando, desde luego, en el tema de las representaciones sociales. Gracias. Muchas gracias a ti, Cintia. Pues nos quedamos todos con muchas cosas, con muchos aprendizajes. Es una fortuna, en verdad, haber logrado compartir tiempo en este momento, porque el mundo ya lo compartimos. Cuando presentaron la revista de Imaginarios y Barbarie, ¿sí? A ver si no mal recuerdo, y que presentan a dos personas bueno, que escriben en el boletín, me pareció que sería muy interesante continuar en esta lógica de encuentro a una distancia, obviamente con todas las limitaciones, pero qué interesante presentar el número escrito y hacer una tertulia a distancia para para la charla y para el diálogo y para la retroalimentación y para hacer esta continuidad, que me parece que también es una de las cosas vivenciales que se pueden alimentar en la academia. Eso con relación a lo que comentabas. Y sí, bueno, pues el objetivo es que continuemos en este encuentro, que lo alarguemos todo lo posible y todo lo mejor que podamos hacerlo. Y bueno, pues agradecerles el tiempo, agradecerles la presencia, la atención, su escucha. Entonces, pues recuerden registrarse, registrar su asistencia y bueno, pues continúan las mesas como de cierre, las reuniones de cierre. Cualquier cosa, si quieren hablarlo, tenemos 2-3 minutos, si no podemos cerrar con esto. Ya solamente hacer la captura de pantalla. Alberto, Ivonne, no sé, ustedes la hacen como para tener el registro. Sí, ustedes porque creo que todos tienen su cámara apagada, pero ¿listos? Bueno, ahí va. 1, 2, 3. Listo. Whisky. Listo, ya quedó. Listo. Pues cuídense mucho, muchos abrazos y muchas palabras y muchas imaginaciones. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Buen día. Listo, Ivonne. Bueno, pues entonces ya cierro. Muchísimas gracias. Y pues qué gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Ya terminamos. Sí, ya por fin. Pues ya vámonos. Bye, nos vemos. Ay, hasta luego.